Isaac y bisnieto de Abraham, para que se vaya ubicando quién es José. José es un joven muy hermoso, dice ahí el semblante, ¿verdad? Pero para ello vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 7. Ahí encontramos un resumen acerca de José. Si bien es cierto, Génesis nos habla muchísimo acerca de este hombre, pero vamos a ver el resumen acerca de José. Hechos capítulo 7, versículos del 8 al 18. Hechos capítulo 7, versículos del 8 al 18. Ahí vemos a José. Si le encuentra, le damos lectura. Hechos capítulo 7, versículo del 8 al 16. Y dice la lectura, como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y lo circuncidó al 8º día. E Isaac engendró a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones. Le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre sobre toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación a nuestros padres. No hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres por primera vez. Y la segunda, José se hizo conocer a sus hermanos y fue ministrado a Faraón, y el linaje de José manifestado. Enviando José hizo venir a su padre Jacob y toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Hasta ahí nomás. Gracias, Señor, en esta hora, por este privilegio que nos concede hablar de este hombre como lo es José. Señor, enséñanos, ayúdanos a vivir conforme a su voluntad, Señor, a no ser solamente una estadística más, sino un verdadero cristiano. Señor, gracias, Padre, en esta hora, porque sabemos que usted nos bendice en todo lo que nosotros hacemos. En el nombre de Jesús le damos las gracias y le pedimos dirección de su Espíritu y que nos dé palabras para poder hablar con denuedo y autoridad. En el nombre de Jesús le damos las gracias. Amén. Nuestro tema para esta mañana es un verdadero cristiano. Así de corto, un verdadero cristiano. Y lo hemos visto aquí en este resumen breve acerca de José, un hombre que nos enseña cómo ser un verdadero cristiano, un creyente. En este estudio vemos ahí 4 aspectos que lo hacen a José ser un hombre verdaderamente cristiano, un hombre verdaderamente conocedor de Dios. Porque ya le decía, las estadísticas indican que el 83% de este país es cristiano. Pero muchas veces las acciones dicen todo lo contrario. Entonces queremos ver cuáles son esos 4 aspectos muy importantes que Dios nos ayuda a ser verdaderos cristianos basado en la vida de José. Y en la primera de ellos encontramos en Génesis capítulo 37, versículos 1, dice en adelante. Y habitó Jacob en la tierra donde habitó y moraba con su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Ahí encontramos su verdadero origen. ¿Cuántos años tenía José? 17 años cuando empieza a aparecer. Entonces, en primer lugar, mis hermanos, un verdadero cristiano reconoce el propósito de Dios. Un verdadero cristiano reconoce el propósito de Dios. Dios le había dado un propósito a José, y era un propósito de gobernar, liderar y ministrar a los demás.
Ese era lo que Dios le estaba dando a José por medio de un sueño, por medio de una visión. Le estaba transmitiendo un sueño. Y dijo, y José empezó a ver, dijo, ¿qué significa este sueño? Y empieza a contárselos a los demás, a sus hermanos, a sus padres, pero como que no entendieron el sueño de él. Tenía un sueño, tenía visión profética. ¿Por qué? Porque más adelante se cumpliría su visión. Vemos aquí que no solamente era un sueño normal como cualquiera, sino un sueño con visión, con propósito. Si bien es cierto, en este tiempo, mis hermanos, hemos dejado de ver la visión de parte de Dios, el propósito de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14, que en los postreros días, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, dice. ¿Y qué dice? Y los jóvenes, ¿qué dice? Profetizarán. Y los ancianos, dice, verán visiones, dice. Ya encontramos en Hechos, capítulo 2, versículos del 14 al 17. Dice que en los postreros días, mas esto dicho por el profeta Joel, dice que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Qué es lo que tenía José? Un sueño en el cual iba a ser un gobernador, un libertador, un ministrador, un guardador de muchas vidas. Ese era el sueño de este joven. Este era el sueño de un muchacho que solamente tenía 17 añitos de edad. Cuando vemos que el Espíritu de Dios está en la vida y en el corazón de una persona, Dios le transmite la visión y los sueños y los propósitos de vida. ¿Para qué vivimos nosotros en este mundo? Tenemos un propósito, un objetivo, una meta. No estamos solo por estar. No nacimos solo por nacer. Dios tiene un propósito para nosotros. Y en este caso José tenía un sueño bastante bonito, bastante amplio. Un sueño profético en el cual sería un hombre de bien, un hombre que ayudaría, un hombre libertador, un hombre que gobernaría sobre aquellas naciones, ministraría muchas vidas, muchas almas. Ese era el propósito. Por eso un verdadero cristiano reconoce el propósito de Dios. Ese era el propósito de José. ¿Cuál es su propósito en la vida? ¿Cuál es su sueño? ¿Qué anhela? ¿Qué aspira usted en la vida? Si bien es cierto, nosotros, mis hermanos, ya no tenemos visión ni propósito espiritual. José lo tenía. José le estaba enseñando que debería de tener esa visión clara, un objetivo claro y amplio. Es necesario que Dios ponga propósitos en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu de Dios, Dios nos da a conocer sus profecías, sus sueños. ¿Sabe que muchos estamos aquí porque cuando estaban pequeños Dios le puso en visión que estaría en una iglesia? ¿Sabe que cuando yo estaba pequeño mi abuela me llevaba a una iglesia? Ella era cristiana. Yo veía a aquellos hombres predicar y a aquellos hombres hablar en lenguas y yo decía un día yo voy a ser como ellos sin saber lo que ellos hacían. Pero yo quería ser como ellos. Decía yo un día voy a hablar lo que ellos hablan. Dios tiene propósitos para usted. Dios quiere despertar en usted un propósito de anhelo, de servicio. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, pero solo se conocen con la dirección del Espíritu Santo. Dice que en los postreros días los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños.
Vea qué propósito más importante cuando el Espíritu de Dios está en el corazón y en la mente de un hombre, de un niño, de un joven. Tiene propósitos, tiene visión, tiene sueños, tiene metas. ¿Cuáles son nuestros sueños a cumplir? ¿Cuáles son sus objetivos a cumplir? Vemos, mis hermanos, que a José no le impidió su juventud como una excusa. Decir es que yo soy joven y los jóvenes somos más débiles y más atraídos por el mundo. Porque esa es la excusa de muchos jóvenes, ¿verdad? Es que bien, así como joven nos cuesta seguir a Cristo. Como jóvenes nos cuesta buscar a Dios. Pero para José no fue un pretexto eso. A sus 17 años, ¿quiénes tienen 17 años aquí? Todos, ¿verdad? Todos tenemos 17 por este día. Hagámonos ese favor a todos. Tenemos 17 todos. Y sabe que a José no le impidió esa excusa. No, yo estoy joven, yo no sé cómo voy a hacer. Sino que José, a pesar de su juventud, mis hermanos, Dios le dio una visión clara. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes, le dijo, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza, le dice allá 1 de Timoteo 4:12. Que nadie tenga en poco tu juventud, que nadie te menosprecie por ser joven, que nadie te mire de menos por ser joven. Porque muchas veces uno ve a un joven y dice, ¿y este joven qué me va a enseñar a mí? Cuando ve a un joven que predica, ¿y este joven qué va a saber de la vida si él empieza a vivir? Él es un niño. Pero vemos que un joven puede enseñar mucho en la vida. A este joven tenía un propósito claro, un objetivo bien cimentado en la vida de este muchacho. Y es necesario, mis hermanos, que tengamos esa definición. Ahora bien, José era como todos los jóvenes con problemas. Por una parte contaba con la atención de su padre, pues dice la Biblia que lo amaba más que a los demás. ¿Y sabe por qué lo amaba más que a los demás? Porque él era hijo de la mujer que más amaba a él. Él tuvo 4 mujeres y con las 4 tuvo hijos. Pero este José era hijo de Raquel, la cual él amaba y por la cual él luchó por conseguirla. Y solamente nacieron 2 de Raquel, José y Benjamín. La cual Benjamín dice que cuando él nació murió Raquel. Se llamaba Benoni, pero el padre le puso Benjamín. Entonces es necesario ver que dice que él lo amaba más porque era el hijo de la mujer amada. Pero esto no solamente le traía la atención de su padre, sino que por el otro lado también era envidiado por sus hermanos. Era rechazado, era maltratado por sus otros hermanos, a punto de atentar contra su vida. ¿Qué es lo que querían? Matarle. Porque era un hombre que tenía visión, era un joven que se sobrepasaba a ellos. ¿Cómo le decían? El soñador. Ve, ahí viene el soñador. Ahí viene el que anda soñando alto. Ahí viene el que sueña mucho, el que se cree bastante, decía. Y dice la palabra de Dios que le decían palabras fuertes, le gritaban, le decían ofensas, le maltrataban en palabras. Era rechazado y al punto de ser vendido. Ahí terminó el mundo familiar de él siendo vendido por sus mismos hermanos. Pero Dios tenía un gran propósito sobre toda esta situación que él pasaba. Un plan que lo llevaría a gobernar, a liderar, a ministrar la vida de muchos. Y ese plan tiene Dios para nosotros también. Un plan de liderazgo, un plan de ministrar, un plan de gobernar nuestras familias y todo lo que a nuestro alrededor se pueda gobernar. Recuérdense lo que dice primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, dice, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido por Dios,
¿Qué es eso? Un real sacerdocio. ¿Y qué era un sacerdote? Alguien que ministraba, alguien que hablaba con Dios, alguien que dirigía, alguien que gobernaba los asuntos eclesiásticos, o sea, espirituales. Y ese somos usted y yo. Dios nos ha elegido para ministrar y para llevar un mensaje. Porque dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para eso nos llamó el Señor, ¿verdad? Así como dice aquel cántico, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, dice. Eso es lo que somos nosotros, un pueblo especial. Ser alguien diferente para llevar un mensaje diferente. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Que nuestro propósito lo podamos reconocer. Ser alguien diferente para llegar un mensaje diferente. No el mensaje que oímos en todos lados, sino un mensaje diferente que cambia, transforma vidas. Ese es el mensaje que Dios quiere que llevemos. Entonces el verdadero cristiano debe reconocer el propósito de Dios en su vida. En segundo lugar, mis hermanos, un verdadero cristiano confía en Dios en las adversidades. Un verdadero cristiano confía en Dios en las adversidades. Y nuevamente vemos ahí en el libro de Génesis capítulo 39. 1. Dice, llevó pues José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con él. ¿Qué le sucedió con la vida de este joven? Pareciera que su vida y sus propósitos y sus sueños estaban truncados. Como muchos nos sucede, que mientras todo está bien, hay confianza, hay seguridad, hay entrega a Dios, le adoramos, asistimos, leemos la palabra. Pero el problema es cuando vienen las adversidades, cuando vienen los problemas, ahí es el punto. Nadie dijo que ser cristiano era una vida de felicidad. Nadie le ha dicho que ser cristiano es una vida, como decimos, color de rosa. Tienen sus limitantes. Y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente, dice, en Cristo padecerán. Segunda de Timoteo 3:12. Los que quieren vivir piadosamente, dice, tendrán que padecer. A este apóstol Pablo se le llamó también para que aprendiera a sufrir, le dijo, por la causa del evangelio. Aprender a sufrir. Sabe que el evangelio de Dios es un evangelio en el cual no es fácil, tiene sus limitantes. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo 15. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes y de los hijos de Israel. Y 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Qué es lo que tenía que hacer el apóstol Pablo? Aprender a padecer, aprender a sufrir. Aquí no hay esa historia de pare de sufrir, aquí no es eso. Aquí hay que aprender a sufrir, porque la vida del evangelio es de valientes, no es para cobardes, aquellos que no aguantan nada. El cristiano, mis hermanos, tiene que aprender a hacer lo difícil. Por eso los discípulos le dijeron, ¿cuán difícil es entonces entrar en el reino de los cielos? ¿Quién va a poder ser salvo entonces? ¿Y qué dijo Jesús? Esto para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Por qué? Porque el evangelio no hay que verlo como algo de beneficio, sino como algo que hay que prepararse y ser firme. Hay que estar fortalecidos. Y eso lo dijo allá en Mateo 19:25, cuando estaba hablando del rico. Que el rico se fue triste porque Dios le dijo, deja todo, vende todo y sígueme. Y se fue triste. Sus discípulos le dijeron, entonces es difícil ser salvo. ¿Quién va a ser salvo entonces? Y Jesús le dice, esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Ser un cristiano verdadero, mis hermanos, eso implica esfuerzo.
Pero muchas veces uno quiere ser un cristiano verdadero viviendo en un falso evangelio. Quiere tener los beneficios de un cristiano verdadero viviendo un cristianismo falso. Y eso no se puede. Pero el verdadero cristiano confía en Dios en las adversidades. Porque cuando todo está bien, todo marcha bien, todo es un buen cristiano. Pero cuando las cosas están mal, ahí se conocen los verdaderos cristianos. En Salmos 125:1 dice: los que confían en Jehová. ¿Ha escuchado esa alabanza? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Verdad? Que no se mueven, dice, y permanece para siempre. Mire qué bonito. Esos son los que confían en Dios, los que se mantienen firmes y permanecen para siempre. Dice Jeremías 17:7-8: bendito el varón que confía en Jehová. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y usted ya sabe lo que sigue diciendo. Pero que dice: bendito el varón que confía en Dios. Hay una bendición para aquellos que confían en Dios en las adversidades. No cuando todo está bien, sino en los problemas, en las dificultades. Ahí es donde hay que aprender a confiar en Dios. En el mundo tendréis aflicciones, dice, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, dice Juan 16:33. Confiad en mí, dice. ¿Cómo podemos nosotros confiar en Dios? Conociendo más y más de Dios. Hay una alabanza que así dice: yo quiero más y más de ti. Mientras usted busque y busque más a Dios en palabra, en oración, en asistencia, usted será un hombre firme ante las adversidades. El creyente que confía en Dios sabe que hay dos cosas muy importantes, según lo que lo dice el libro de Génesis que estamos leyendo, que aquel hombre que confía en Dios, Dios lo prospera. Un hombre que confía en Dios, un cristiano que confía fielmente en Dios en las adversidades, Dios lo prospera. Y eso es lo que le pasó a José. ¿Por qué no hay prosperidad en nuestra vida? Porque hay veces no somos firmes. Porque hay veces, mis hermanos, no confiamos en las promesas de Dios, sino no confiamos en la fuerza de nuestro propio interior. Un hombre que confía en Dios o un cristiano que confía en Dios es próspero, y también un cristiano que confía en Dios genera confianza. Genera confianza. Dice que cuando José, mis hermanos, lo llevaron, lo vendieron, dice que un hombre ahí lo vio y le vio características buenas. Lo vio que era un hombre que era próspero, porque Dios estaba con él. Y que todo lo que él hacía prosperaba. Y dice que le confió todo lo que él tenía. Dijo: este hombre es bueno, lo prospera todo, así que yo voy a confiar mis posesiones en él. Entonces un hombre que es, mis hermanos, que confía en Dios, Dios le da la facultad de ser próspero y de generar confianza en los demás. En tercer lugar, un verdadero cristiano es fiel a Dios. Es fiel a Dios. Capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró los ismaelitas. Dice, vayamos allá hasta el versículo 9. No hay otra cosa que no esté en la casa, que ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, dice, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra mi Dios? Miren, mis hermanos, aquí vemos, mis hermanos, un problema bastante complicado. Un problema de persecución. Dice que la mujer de Potifar lo vio hermoso. Y así dice en el versículo 6, ¿verdad? José era hermoso, semblante y bella presencia. Dice, mire cuántos hay así aquí. Bonitos, preciosos, ¿verdad? Así era José. Y esto trajo codicia para la mujer de Potifar. Dijo, este hombre está bonito, este hombre lo voy a hacer mío.
Pero es aquí donde José tenía que mostrar su fidelidad a Dios. Porque él no era casado, no tenía todavía, hasta ese momento era soltero. ¿Qué le impedía a él hacer eso? ¿Saben, mis hermanos, que el problema de este tiempo que estamos viviendo es la tentación sexual? Eso está destruyendo a muchos hogares, a muchos jóvenes, a muchos cristianos. El problema sexual está destruyendo y está mandando muchísimos al infierno. Y ese es un problema grande que estaba pasando en este pasaje. Ella quería que se llegara a él. Lo perseguía, le hablaba, le decía cosas bonitas. Eso es lo que dice en ese capítulo. Si usted lo sigue leyendo más adelantito. Dice que ella le hablaba y le decía, duerme, acuéstate conmigo. No es para oírlo como roncaba. Qué difícil es ahora, creo que roncaba. Cuando la primera noche que vayan a roncar ya se quieren ir, ¿no? Pero no la quería escuchar roncar. Ella quería otra cosa con él. Acuéstate conmigo, le dijo, duerme conmigo. Y él le dijo, yo no haría ese mal contra mi Dios. Le dijo, eso se le llama fidelidad. La fidelidad es algo que se debe notar. Era una mujer muy bonita. Una mujer quizás bien cuidada, como se dice. Una mujer bastante bien vestida. Atractible, porque era la mujer de Faraón, no era cualquier cosa. Que cualquiera hubiese podido caer en esa tentación. Cualquier hombre ni le hubiera dicho ni a la primera, ni antes de que termine de decir, hubiera caído. ¿Por qué? Porque las tentaciones, mis hermanos, son grandes delante en este mundo. Las tentaciones, mis hermanos, caen. Cualquier hombre no hubiera resistido esa tentación. Y eso es algo notorio. ¿Sabes? Según la estadística dice que el 80% de los hombres son infieles. Así dice la estadística. Entonces, mis hermanos, ya no sigo antes que me peguen. Entonces, es necesario saber y reconocer las tentaciones. Vemos aquí a un hombre, a una mujer que quería hacerlo caer. ¿Saben, mis hermanos, que las debilidades Dios, Satanás las conoce muy bien? Él sabe de qué cosas usted es débil. Él sabe cómo, por dónde y cómo hacerlo caer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos esa concupiscencia, esa lascivia en nosotros. Si usted tenía esa debilidad por las mujeres o por los hombres o por el licor o por lo que sea, el enemigo siempre va a tratar de tocarlo por ahí. Las tentaciones son grandes. Las tentaciones son irresistibles. Satanás va a presentar un cuadro que se le vea perfecto. Satanás está dispuesto a matar, hurtar y destruir. Alguien puede decir, no, hermano, yo ya estoy viejo, ya no estoy para esas cosas. Satanás no anda bien de edad. ¿Sabe que hay parejas que han tenido 40, 50 años de estar juntos, ya ancianos, y se separan y se van con otras mujeres o con otro hombre? Y nadie dijo nada. Y no se ve raro porque es algo normal. Grandes hombres ministradores del evangelio han caído en ese pecado de la tentación sexual. Hombres que se miraban espirituales según lo veíamos, cayeron en la tentación sexual. Ahora no digamos uno que ni quiere congregarse todos los días, uno que no quiere leer su Biblia, uno que no quiere orar. ¿Cómo no va a ser una presa más fácil para caer? Si estos hombres que se creen que son eminencia y que están todo el tiempo en comunión con Dios y caen en tentaciones. Mujeres que se enamoran de hombres más jóvenes y dejan a su esposo mayor porque ya está viejito, ya no sirve, ya no funciona. Y eso se da, eso es la vida real de hoy en día. No estamos hablando de cosas de extraterrestres ni de otro mundo, es cosa de este tiempo. Y dice, mire, el hermano tenía 30 años de estar con su esposa y la dejó. Mire, la hermana tenía 25 años y lo dejó. Se fue como
Las tentaciones sexuales están destruyendo muchísimas vidas espirituales. Y muchas veces, mis hermanos, tenemos que verlo de otro punto de vista, porque a veces solo vemos el efecto, pero no vemos la causa. No vemos el por qué está surgiendo todos estos problemas. La mujer a veces culpa al hombre de la infidelidad cuando ella deja de cumplir sus propósitos como esposa. Cuando deja de cumplir su compromiso matrimonial. Y el hombre también pasa más ocupado en sus quehaceres y descuida a su esposa, y es un buen trampa para el enemigo. Pero a veces solamente se ve cuando el hecho ya está consumado, pero no se mira el proceso, cómo fue de caer en esa tentación. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, tengamos cuidado, nosotros seamos fieles, porque las tentaciones están a la orden del día. Un hombre llega a su trabajo y le dice a una mujer: qué bonito viene vestido. Y en la casa no le dijeron nada. Y todo eso suma a que haya, ¿qué? Infidelidad. Pero no solamente de la infidelidad material, sino también de la infidelidad espiritual. ¿Sabe que también podemos ser obstáculos de poder ser de bendición para muchos por medio de nuestras debilidades y tentaciones? Vemos aquí que muchas veces los problemas de los vicios también son algo que atraen, son algo que lo hacen serle infiel a Dios. Satanás, mis hermanos, tocó a Jesús en las tentaciones. ¿De dónde venía Jesús? De ayunar 40 días. Y Jesús fue tentado por Satanás. Y la primera de ellas que le dijo, porque veía la necesidad física, veía la necesidad, y le dijo: tienes hambre, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, le dijo, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿En qué fue lo primero que lo tentó? En las necesidades físicas. En las necesidades físicas, el tentador tentó a Jesús, como nos puede tentar a nosotros. ¿Qué pasaría si alguien nos dijera: mire, deje de seguir a Cristo, yo le voy a dar buena comida todos los días? No lo pensáramos dos veces. ¿Qué pasa cuando usted pasa por esos restaurantes, el pollo, la pizza, otro más elegantes, y usted ve sentado a gente, no le dan ganas de estar sentado comiendo usted ahí? Ah, ya quisiera estar comiendo yo allí. ¿Pero qué lleva usted? Sus frijoles con queso. ¿Y qué tal que el enemigo le dijera: mira, si me aceptas, yo te hago que comas todos los días ahí? ¿Qué cree que pasaría? Porque el tentador así es, busca su debilidad. Y él lo tocó en el área física, en el área de comida. Le dijo: si tienes hambre, convierte esas piedras en pan. ¿Y qué le dijo? No solo de pan vivirá el hombre. También lo tentó en hacer lo malo, en obedecer lo malo. Le dijo, lo subió a un penáculo y le dijo: tírate, porque tus ángeles van a mandar a ti para que te libren. ¿Qué es lo que quería? Que Jesús le obedeciera a él. Entonces, ¿cuál es la segunda tentación? La obediencia a lo malo, la inclinación hacia este mundo, a obedecer todo lo que el enemigo nos ofrece, y nosotros caemos con facilidad. A eso también es infidelidad. El enemigo le dice a uno que las cosas empiezan así por poco. ¿Sabe? Cuando uno empieza a tomar, ¿cómo empieza? Con poco, una cervecita, un traguito. Y así va subiendo y va subiendo hasta que después es una persona que ya no se controla. ¿Por qué? Porque las tentaciones son grandes. Y también vemos ahí que le tocó la vanagloria de este mundo. Le dijo: todo esto te daré, le dijo, si te postras ante mí. ¿Sabe qué es lo que busca el ser humano en ese tiempo? La vanagloria de este mundo. Con estar arriba, con tener un buen rating, con eso están conformes. Y todo hijo de Dios también quisiera ser famoso como los famosos. Yo quisiera ser, dice, como fulano, aunque no sean creyentes. Buscan la vanagloria de este mundo y no les interesa la fidelidad hacia su Dios.
Por eso es que es necesario la fidelidad, mis hermanos. Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que haya resistido la prueba, porque después se recibirá la corona. Santiago 4:7 dice, resistid al diablo, dice, y él huirá de vosotros. Necesitamos resistir las tentaciones. Las maneras de ser infiel a Dios son muchas, pero la fidelidad hacia Dios paga doble. José no dijo, eso es malo, sino que dijo, yo no ofendería a mi Dios. Yo no haría eso, ni pecaría contra mi Dios. La fidelidad es un proceso de lucha y de pruebas. José fue llevado a la cárcel, pero ni aún así dejó de serle fiel a Dios. Siguió en su fidelidad, siguió manteniéndose fiel con Dios. En cualquier momento que alguien necesitaba de Dios, allí estaba José. Muchos en el proceso de ir caminando con Dios, y a veces nos suceden cosas, le somos infieles a Dios. Muchos cuando les pasan cosas, se alejan de Dios. Cuando les pasan por pruebas o problemas o enfermedades, empiezan a blasfemar contra Dios. Señor, si yo soy tu hijo, ¿por qué me tienes así? Ya no quiero ir a la iglesia porque Dios no me sana. Eso se llama infidelidad. Y José jamás dejó de hablar de él en el momento en que tenía. Cuando quería que alguien le ministrara algo, ahí estaba José. Los sueños de aquellos dos hombres que estaban presos, Josué se los interpretó. Los sueños de Faraón, Josué se los interpretó, porque decía, es Dios quien me da esa sabiduría. Mire cómo exaltaba la fidelidad de su Dios en medio de las circunstancias. Entonces, mis hermanos, también podemos decir que el cristiano que es fiel con Dios, Dios lo hace próspero. Nuevamente aparece eso, y Dios lo hace confiable. Es necesario reconocer eso. Si usted es fiel con Dios, Dios es fiel con usted. Así dice la palabra de Dios. Si le buscares, lo hallaréis, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Dios es fiel con los que son fieles. Porque hay veces no nos alcanza nuestra economía porque hemos dejado de ser fieles a Dios en nuestros ingresos y en todas nuestras ofrendas. Y Dios quiere que nosotros seamos bendecidos. Y en último lugar, mis hermanos, el verdadero cristiano sabe perdonar. El verdadero cristiano sabe perdonar. Vivimos en un mundo difícil, de personas desleales, que hacen daño, que lastiman, que muchas veces ofenden con lo que dicen, que muchas veces hacen sentir mal a los demás. Cuando dicen, yo ya no voy porque la hermana o el hermano dijo esto y me ofendió y me siento mal. ¿Sabe que eso es lo que sucede todo el tiempo? Hay mucho daño, hay mucho golpe, hay mucha lastimación. José, mis hermanos, llegó a un punto, a un tiempo de hacer justicia, en el cual pudo destruir a aquellos que le hicieron daño, a aquellos que lo odiaron, que lo maltrataron, que los quisieron matar. Lo dejaron sin su padre, lejos de su casa, y tuvo la oportunidad de vengarse, pero no lo hizo, porque su corazón no estaba lleno de maldad, ni de odio, ni de resentimiento. Jesús dijo, mis hermanos, cuando lo estaban crucificando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la dicha del perdón. Un verdadero cristiano sabe perdonar de corazón. Yo no digo que no hayan problemas o que no nos hayan hecho pasar malos momentos las personas, pero es ahí donde se pone en práctica el verdadero perdón de Dios. Esteban, cuando estaba siendo apedreado, ¿qué dijo? No les tomes en cuenta este pecado. ¿A quién se lo dijo? A sus verdugos que lo estaban apedreando. Y eso es lo que dice el Padre nuestro, nuevamente, volvemos. Perdónanos así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es necesario, mis hermanos, perdonándonos unos a otros como Cristo nos perdonó, dice Efesios 4:23.
Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Dios os perdonará, dice Mateo 6:14. Soportándonos y perdonándonos los unos a los otros, dice Colosenses 3:13. ¿Cuántas veces debo yo perdonar?, le preguntó Jesús, un discípulo a Jesús. ¿Y cuánto le dice? 70 veces 7. ¿Cuánto es eso? 490 veces en un solo día. No en toda la existencia, sino en una sola en un día. Cada día trae su propio afán. Si este día usted recibió una ofensa, debe de perdonar 490 veces. ¿Y qué significa eso? No se canse de perdonar. Entonces, es necesario el perdón. Cuando estéis orando, dice, perdonad si tenéis alguna cosa contra alguien, dice Marcos 11:25. El verdadero cristiano sabe perdonar. Cuando perdonamos de corazón, encontramos que todo lo que pasó, lo que pasa y lo que va a pasar es la voluntad de Dios. ¿Sabe que eso entendió José? Que eso que le había sucedido a él era un plan de parte de Dios. Le dijo, no, ustedes no se sientan culpables. Cuando él se dio a conocer allá en el capítulo veamos ahí, en el capítulo 45, dice, José se da a conocer a sus hermanos. Y dice que cuando le conocieron, le dijo, yo soy José. Yo soy aquel que ustedes vendieron, aquel que ustedes lo vendieron a unos hombres que iban pasando. Yo soy él. Y los hermanos se quedaron sin responderle palabra. Porque ellos dijeron, ya nos mató este hombre. Ya se va a vengar de nosotros por todo lo que le hicimos. Mas él dice en el versículo capítulo 45:5, dice, ahora pues, no entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para perseveración de vida me envió Dios delante de vosotros. El verso 7, y Dios me envió delante de vosotros para que posteridad sobre la tierra, para darnos vida por medio de la gran liberación. Estos ojos ya no quieren. Dice el capítulo 49, al final, mis hermanos, ya del libro de Génesis. ¿Ya se aburrió? No. Capítulo 50 dice en el versículo 20, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, dice, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Mire, José entendió que lo que le pasó era plan de parte de Dios. ¿Usted cree que a veces las cosas que nos han pasado no nos mantiene a veces pensando quién tiene la culpa? ¿Sabe que cuando yo estuve preso en una penitenciaría, yo deseaba salir y hacer justicia con las personas que me habían metido ahí? Porque estaba allí injustamente. Yo solo esperaba y decía encontrar la ocasión de vengarme por haberme hecho llegar hasta este lugar injustamente. Usted sabe que los que no conocen, estar en un centro penitenciario, eso es de lo peor. Estar en un centro penal, eso es malísimo, bellísimo, horrible. ¿Y qué es lo que lo lleva ahí? Las malas decisiones, las malas compañías. Alejarse de Dios, eso lo conlleva a todos esos lugares. Y cada vez que yo recordaba esa historia que pasó, créanme que a mí me dolía haber estado en ese lugar por causa de algunas personas que actuaron mal contra nosotros. Y todo lo que nos pasa en la vida, a veces uno piensa, ¿por qué me sucede esto? Y tratamos de buscar un culpable. Tratamos de ver a quién refugiarnos. ¿Saben cuando me pasó a mí lo de mi ojo? Créanme que para mí eso fue bastante duro. Y uno tal vez a veces busca o se refugia pensando quién tuvo la culpa. Pero cuando vemos que cuando este hombre verdaderamente recibió el perdón de Dios, cuando este hombre perdonó de todo corazón, se le olvidaron todas esas cosas. Cuando nosotros perdonamos a Dios, entendemos que todo lo que pasa es porque Dios así lo quiere. La Biblia dice que nada pasa sin que Dios no lo permita.
Mis hermanos, lo que nos ha sucedido, lo que sucede hay veces, es porque Dios así lo quiere. ¿Qué debemos hacer nosotros? Perdonar. Perdonarnos los unos a los otros nuestras ofensas, pero también dejemos de andar ofendiendo o metiéndonos en asuntos que no nos competen para no ofender a nadie. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, la Biblia dice que muchos problemas vienen, pero hay más de aquel por el cual vengan esos problemas. Mis hermanos, esperamos que Dios nos ayude a ser un verdadero cristiano que entienda el propósito de Dios, un cristiano que verdaderamente pues esté confiado en las promesas de Dios, un verdadero cristiano que sea fiel a Dios, un verdadero cristiano que sepa perdonar de corazón, porque si no, de nada sirve. Vamos a orar. Gracias, Señor, en esta hora, por este precioso tiempo que usted nos permitió hablar de su palabra. Señor, por favor, ayúdanos a ser un verdadero cristiano, Señor, a entender su propósito claro en nosotros, Señor, a aprender a confiar en tus promesas, Señor, a aprender, mi Dios, a ser fiel en todo lo que hacemos, Señor, en nuestro hogar, contigo, Señor, y con todos los que nos dan confianza. Señor, ayúdanos a ser fieles, ayúdanos, mi Señor, a saber perdonar las ofensas, porque sabemos, mi Dios, que si no perdonamos, usted tampoco perdonará nuestras ofensas. Señor, gracias en esta hora, Señor, y ayúdanos a vivir y a caminar conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús le damos las gracias. Amén. Que el Señor le bendiga.